Buenas tardes, o buenas noches para todos. Muy bienvenidos. Un placer reencontrarnos a través de este medio como iglesia y comenzar a celebrarle al Señor. Yo sé que lo has estado haciendo antes. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando, la familia de Sergio, allí Adriana, a Verónica y los que voy viendo, Aldo y Alicia, Julio y Gabriela, Walter y Gladys. Eh, Bienvenidos a todos. Un placer, repito, estar juntos a través de este medio. Y un poco mirando el clima en este momento, ¿verdad? Que está bien, no debería tampoco ser un obstáculo, pero si hoy tuviéramos que ir hasta la casa de Dios, imagínense. Entonces, como digo, hace rato vengo diciendo, estar en casa no debería ser ningún obstáculo para que toda la iglesia, toda la congregación pudiera estar reunido hoy para recibir, para celebrar al Señor, para agradecer profundamente. Entonces, bienvenido Daniela, si mal no vi ahí, a Jeremías, Inés, y bueno, todos los que se van uniendo a la transmisión, también pastores amigos, hermanos de otras congregaciones y personas de otros países. Los bendecimos, también estamos muy contentos de tenerles con nosotros y que sigan unidos a las transmisiones para ser fortalecidos, alimentados, sostenidos por el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Vamos muy contentos. Yo no sé usted, pero veo a Dios obrando en todo el planeta. Yo no me estoy concentrando solamente aquí ahora. Hace rato que vengo concentrándome mirando todo el entorno, vengo en las piezas de la profecía, mirando todo y dónde calza la iglesia del Señor en este momento. Y como venimos diciendo, Dios viene hablando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Con su iglesia, que somos nosotros. Puedes señalarte con el dedo y decir, yo soy iglesia. Entonces Dios está haciendo algo conmigo. No señales a los otros de tu alrededor. Dios está haciendo algo contigo, está haciendo algo conmigo y está trabajando con cada uno en particular, pero también con su iglesia en general. Él sabe hacerlo. Así que vamos hoy con la ayuda del Señor, a dedicar el tiempo a estar delante de su presencia a través de su palabra. No lo podemos hacer con música. Vamos dejando unos días de no pasar música porque hubo una canción que pusimos que solamente escuchamos la canción y no hablamos, y entonces eso generó algo allí que estamos dejando pasar unos días para volver a usar música, pero vamos a estar ministrando cuando esté la música. Pero, repito, como te dije, no necesitamos un edificio ni un momento en particular para adorar. Nuestro corazón tiene que ser un corazón adorador, debe ser, necesita ser un corazón de adorador, ¿verdad? Y eso es todo el día, durante todo el día, todos los días, sin excepción. Claro que cuando nos reunimos es algo más especial, es algo más particular delante del Señor, pero no queda ninguna duda que Dios oye durante todo el día. Así que voy a pedirte allí donde estás, que inclines tu rostro un momento y vamos a presentar este tiempo en la presencia de nuestro buen papá. Padre, te damos gracias en esta noche por podernos reunir, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, como familia tuya, Señor, en tu presencia, en la cual estamos durante todo el día, pero ahora juntos, corporativamente, Señor, a través de las redes, de los medios sociales, de las redes sociales y de estos medios de comunicación, que son una bendición, Señor amado, queremos entregar este tiempo en tus manos. Señor, hemos durante todo el día tomado autoridad, atado todo poder del enemigo, declarado, Señor amado, que tú tienes el poder, tienes la autoridad, Señor, y tú tienes el dominio y el control. Y Señor, en esta noche
que nos presentamos delante de tu palabra, que nos presentamos todos juntos. Señor, tú tienes la palabra exacta para cada uno de nosotros. Señor, tú tienes, Señor, la directiva exacta para cada uno de nosotros. Señor, lo que tú vas a hablar, alguien lo tiene que oír, alguien va a estar recibiendo, alguien va a estar siendo ministrado, alguien va a estar siendo transformado, alguien va a estar siendo cambiado, alguien, Señor, el poder tuyo se va a mover de tal manera que, Señor amado, veremos y escucharemos testimonios, Señor, de lo que tú estás causando en la vida de tu pueblo a través de tu bendita palabra. Señor, enmudecemos toda obra del enemigo, hacemos callar toda obra del enemigo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Declaramos que mientras predicamos la palabra, mientras anunciamos el evangelio del reino, la gente viene a Cristo, se convierte al Señor, los enfermos son sanados. Señor, y allí la gente puede poner su mano sobre el lugar, Señor, donde tiene la afección, donde tiene la situación. La palabra de Dios es poder, es autoridad, y declaramos, Señor, que Jesucristo es nuestro sanador. Jehová Rafa es nuestro sanador. Y Señor, ahora en esta tarde, Señor, también muchas personas, Señor, van a ser ministradas por ti en su mente, en sus corazones, Señor, para que haya un cambio, una transformación y liberación. Si hay opresiones demoníacas, si hay ataduras, Señor, si hay cadenas, si hay cosas, Señor, que puestas por sí, por uno mismo, o por terceras personas, o aún por el enemigo, hoy sean derribadas por tierra, caigan por tierra y las personas sean libres al escuchar palabra de Dios. Oramos creyendo y oramos recibiendo en fe y ya dando gracias, por anticipado, dando gracias. Mientras están escuchando la palabra, comiencen a dar gracias al Señor, porque Él ha oído la oración, porque lo que es en su voluntad, Él oye y Él responde. Así que, Padre, te damos gracias porque nos has oído. Gracias de todo corazón. Y, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual es abierto ahora para recibir solo tu voz y no queremos nada del enemigo, absolutamente nada. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, papá. Dale gracias al Señor, adora al Señor por un momento, dale toda la honra a Él, toda la adoración a Él. Sos hijo, sos hija de Dios, pues entonces nos presentamos de esa manera en su presencia. El Señor sabe que no somos perfectos, sabe que no somos todavía no estamos, Señor, Él sabe que no estamos en la perfección absoluta, que será cuando estemos con Él para siempre. Pero aquí ahora, Él quiere ministrarnos, porque nunca deja de hacerlo, porque nos ama. Gracias, papá. María Silvana, Amaro, bienvenida también. Por allí creo que vi a Fabiana, Valeria y todos los que se van añadiendo. Y acordate siempre de estar compartiendo con otros el link. Acordate de invitar a otros a que estén presentes. Acordate de esto. Pasarles el link de la página, pasarles el link directamente ahora para que se puedan conectar. Gente que necesita a Cristo, sea cristiano o no cristiano, necesitan al Señor. No te quedes solo con mirarlo vos y participar y ser bendecido vos. Compartí en las redes. Mirá, hoy a tal hora, conectate en este link, aquí, tomá. No sabés lo que Dios puede hacer, porque Dios está queriendo salvar gente. Y nosotros somos los medios por el cual conectar a la gente. Así que no te quedes solo egoístamente con recibir vos. Compartí, anunciá, bueno, hoy martes, después jueves de mañana, para todos los que puedan, jueves de mañana a las 9 de la mañana, el sábado a las 5 de la tarde, y así sucesivamente. Cada vez que se te anuncia que hay algo especial. Una reunión, una impartición de palabra. Bienvenido, Pastor Daniel. Bienvenido, Pastor Gamboa, que andaba por ahí también. Puedes decir amén. Yo sé que vas a decir amén ahí, que te estás escuchando. Quiero ir contigo a continuar con la palabra de Dios en el libro de Juan. A mí me está haciendo una bendición. A mí me está abriendo los ojos de cosas. Juan es uno de los libros que quizás es uno de los más leídos de la palabra de Dios por la forma en que él habla de los 4 evangelios. A mí me está bendiciendo, estoy descubriendo cosas nuevas que nunca había visto en tantos años al estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Juan. Entonces, allí en Juan capítulo 4, verso 43, vamos a ir hasta ahí. Acuérdate que la gente que esta mujer samaritana le había testificado, viene a Jesús, le piden a Jesús que se quede, ¿sí?
Jesús se queda, ellos confiesan, testifican, que ahora ya no creen solo por la palabra de la mujer, sino ellos creen porque han oído, venían para oír y ahora saben, ¿te acuerdas? Sabemos que verdaderamente la tremenda revelación, este es el Salvador del mundo, el Cristo, tremendo. Bienvenido Rubén Moreira, Jacqueline, Casas, Milagros, bienvenidos. Entonces el verso 43 dice, 2 días después, los 2 días que se quedó, salió de allí y se fue a Galilea. Ahí no hay un peso, no hay una carga de Jesús. Ahora vamos a ver eso. María Chaparro, bienvenida. Entonces dice, Jesús, ponete a pensar, bienvenido Santiago Calcaño, ponete a pensar en esto. Jesús se quedó, alteró su agenda, ¿te acordás? Sabía lo que iba a pasar en esa ciudad, sabía la cosecha que se iba a levantar. Ahora la cosecha está levantada, termina la tarea por la cual fue a Samaria. ¿Se acuerdan que le dijo, es necesario que yo pase por Samaria para que todo esto que vimos sucediera? Todo lo que hemos hablado, Dios ha hablado, perdón. Ahora, Jesús sigue con la agenda original del verso 3. Él iba camino a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Antes de decir que era necesario pasar por Samaria, si vas al verso 3, él dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Él iba de camino a Jerusalén. Ahora, Jesús nunca se va sin terminar antes una tarea. Jesús nunca sale de una vida, pero no deja a una vida con algo a medias, o 3/4, o 99% con 99. Jesús no sale del lugar hasta que la obra se complete, hasta que el motivo o propósito por el cual viene a esa vida no está terminado. Y esto tendría que ser una palabra de aliciente para ti, de ánimo, y decirte, Jesús todavía no terminó conmigo. Bienvenido Olga y Juan. Podés hablártelo, podés decírtelo con propiedad. Jesús todavía no terminó conmigo, por tanto, está en mí. Está en mí. Hay una canción que cantamos, ¿no? Aunque no pueda verte, yo sé, Señor, que estás, ¿qué? Obrando. Aunque no pueda verte. Entonces cantémosla con propiedad. Cantémosla sabiendo lo que decimos. Bienvenida Jessica. Aunque no pueda ver, yo sé, Señor, que vos estás obrando. Él está trabajando en tu vida, porque Él todavía no terminó la obra. Él no terminó la obra, grabátelo esto. Él no terminó la obra. Él no deja nada inconcluso. Él no deja nada sin terminar. Nosotros sí. Nosotros sí. Porque no nos gusta algo, porque no estamos de acuerdo, porque, bueno, me desanimé o porque, yo qué sé. Bienvenida Teresa Alves. Por muchas razones, nosotros quizás, y no tan quizás, abandonamos muchas veces lo que estamos haciendo. La obra que el Señor nos encomendó en las manos. Tiramos, pateamos todo porque no nos gusta, porque nos reviramos, porque yo qué sé, por muchas razones. O porque no hemos cuidado lo que teníamos que cuidar de nosotros mismos. Pero el Señor no. Es una garantía para nosotros, una absoluta seguridad que el Señor no va a salir de nuestras vidas, ni del entorno, ni de la situación en la que estemos viviendo, porque Él está trabajando. Él está trabajando. Entonces, aquí en el verso 44 y 45, dice, Jesús se fue para Galilea, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto, y esta es la razón, todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, porque también ellos acostumbraban a ir a la fiesta, ¿sí? Una de las fiestas del Señor. Entonces, acá parecía que el dicho no se iba a cumplir, que se iba a cumplir, pero acá resulta que no se cumplió, porque ellos, estos religiosos ortodoxos, aún así lo recibieron, porque les quedó picando ¿qué? Las señales que Jesús hizo cuando estaba en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Siempre que el Señor hace una señal, un milagro,
indica el camino a seguir y indica a quién acudir. Entonces ellos lo recibieron. En otro lugar había sido rechazado, pero esto lo recibieron. Es raro, ¿no? Eso uno tiene que meterse acá para ver y entender por qué. Y eso lo vemos en el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Volvió al lugar allí a la zona donde fue la boda, donde fue invitado. Y a causa de ese milagro, esa señal, perdón, había en Capernaum un oficial del rey, un hombre importante, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora Jesús sabía, como con la mujer samaritana, Jesús sabía en su agenda, porque lo sabía todo, y lo sabe todo, sabía que la fama que él se iba a hacer, aunque él no gustaba mucho de eso, pero él se hizo una fama a través de las señales que hizo, esa señal haría que este hombre viniese a él a buscar ayuda. Jesús lo sabe. No está fuera de propósito ni fuera de lugar. Jesús vuelve a ese lugar, como va y hizo todo su itinerario en la tierra, estaba fríamente calculado, dijera el Chapulín Colorado. No le faltó un milímetro nunca de estar en el lugar correcto, a la hora correcta y en el tiempo correcto. Así siempre el Señor Jesús opera en ti y en mí, en mi entorno, en tu entorno alrededor. Así lo está haciendo en su iglesia, como te dije. Jesús sabía de los acontecimientos. Jesús sabía con quién se iba a encontrar. Jesús siempre está donde Él sabe que tiene que estar, donde alguien le necesita, donde Él tiene que obrar una señal, un milagro, donde tiene que obrar conversiones, una transformación que van a afectar luego a miles de personas, directa e indirectamente. Ahora, Jesús sabía que este hombre no venía a Él porque creía que Él era el Mesías. Pues en Galilea lo tenían como uno que hacía milagros y señales, o sea, un mano santa. Pero eso era otra forma de rechazo, porque creían en Él solo porque hacía milagros, pero nada más, no porque Él realmente fuera el Mesías. Aún así, Jesús viene a ese lugar porque había una nueva cosecha que hacer. Acordate que Dios, aunque intervenga en una persona como esta mujer, de ahí de esa persona, ¿cuántas miles de personas vinieron a Cristo? Jesús sabe que este hombre tiene una necesidad, y en el verso 50, a este hombre sabemos que, por el verso 48, sabemos que este hombre vino porque vio a Jesús hacer señales y prodigios, y le dijo, si no fuera por eso, vos no creerías, no vendrías a mí. Aún viniendo por el motivo equivocado, el Señor con su misericordia hizo un milagro en la vida del hijo de este hombre. ¿No te dice nada eso? Pensá un poquito. No tomes la palabra así rápido. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué va a decir ahora? No, para. ¿No te dice nada eso? Sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus necesidades. Dice el verso 47, este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, educado, muy bien, presentable, que descendiese, o sea, que bajase hasta donde él vivía, y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La situación era de vida o muerte. No daba el tiempo para que Jesús anduviera especulando. Él estaba urgenciado, este hombre. Pero Jesús le dijo, si tú no vieras señales y prodigios como las que viste antes, no creerías en mí. Entonces Jesús sabía que este hombre no venía a Jesús porque él era el Mesías, ¿sí? Sino que venía porque había una necesidad y lo había visto hacer milagros un poco tiempo atrás. Aún así, muchas veces con la motivación errada,
El amor de Dios es tan grande, su misericordia es tan grande, pero además lo hace con un propósito. Algo iba de allí, él iba a sacar el Señor para alcanzar a mucha cantidad de gente. Siempre lo hace así. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende. El tipo estaba apurado y era lógico, ¿no? Su hijo se le moría. Desciende antes que mi hijo muera. Y en el verso 50, este versículo me dio pie para decir varias reuniones atrás, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muere. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Imagínate el impacto en la vida de ese hombre. Jesús que le enseñó que no era necesario que el médico fuese a ver al enfermo, como se hace ahora, como se está la nueva modalidad, por teléfono, o por videollamada, o por lo que sea. Jesús le dijo, no hay ningún problema, anda. Jesús lo que quería que él creyera en la palabra. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Imagínate cuánto poder había en esa palabra para convencer a ese hombre que creyese, porque estaba en una situación de vida o muerte. Su hijo estaba a punto de morir. Imagínate esto, pensá si fuera tu caso. ¿Cuántas veces en momentos difíciles recibimos una palabra de parte de un profeta, de un pastor, de un hermano, y no la creemos? Queremos que el Señor baje del cielo, venga a nuestra situación, porque esto es lo que quería Él. No, tenés que venir, tenés que estar presente, tenés que venir allí donde está mi hijo, vení acá, vení acá. El Señor le dijo, no, anda. La contestación fue simple, anda, tu hijo vive. ¿Qué tenía que hacer el hombre ahora? Es que no tenía muchas opciones. O venía como vino para Jesús y le creía, aunque vino con el motivo equivocado, o su hijo se moría. Él puso toda la confianza en lo que había visto en las señales anteriores. Ahora, ¿cuánto Dios ha hecho contigo a lo largo de los años? O de los meses, hace poco que estás escuchando el mensaje del Evangelio. Y en los que tenemos años, bueno, ni hablar. ¿Cuánto hace que has visto a Dios hacer cosas en tu vida a lo largo de los años? ¿Cuánto hace? El Señor ahora da la palabra. Hoy, por el momento, como sabemos, no nos podemos reunir todavía todos. Entonces estamos ministrando a través de la red y creemos que el Señor tiene poder para pasar a través de las redes. Si no tiene problema con el espacio, el tiempo ni la materia, ¡pum! Él pasa, toca, como le dijo este hombre, anda, tu hijo vive. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Habló la palabra. El Señor ya cuando le dijo, anda, tu hijo vive, Él ya decretó vida sobre el muchacho. El muchacho no se iba a morir y no se murió. Ahora, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo es tu situación? El Señor ya dio la palabra. Está en nosotros creerla como la creyó este hombre. Y no es ahora vamos a ver, no es una creencia falsa, imaginada. Este hombre usó una fe práctica, una fe activa. Acá se marca la diferencia entre la verdadera fe y la que no es verdadera, que es producto solo de la mente. Entonces, no hay problema, repito, para el Señor sanar a distancia. ¿Cuántas veces ministramos por teléfono? Hace un rato, vino a mi mente ahora, hace un rato me llaman de Estados Unidos. Un doctor, un amigo, que muchas veces yo mencioné, es otro doctor, llorando, que el Señor se le había manifestado en su vida. Él apenas recién está iniciando a conocer al Señor. Y allí por teléfono yo le ministré un buen rato. Para el Señor no hay distancia. Y él recibió. Y comenzó a tener paz y a disfrutar de paz ahora. Y esto hace unos minutos atrás. Fresquito. ¿Cuál es el problema? El problema es creer o no creer. Entonces, fíjense que en lo que va del 2020, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuántas cosas ha pasado? ¿Y qué nos ha estado enseñando el Señor sobre la fe? Que una fe
La palabra dice una fe no fingida. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, una fe no fingida, una fe fabricada, una fe teórica, no es suficiente con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Nuestra cultura, por ejemplo, está invadida constantemente de productos falsos, ¿no? Y se puede obtener cosas falsas, versiones falsas, a un precio más barato que las originales, digo, al plano material, ¿verdad? Ahora, ponerle que uno puede comprar un reloj, uno puede sobrevivir con un reloj falso, que no es original, pero no se puede sobrevivir espiritualmente con una fe falsa, no original. Porque la fe que no es original no te va a dar seguridad en medio de todo esto que se vive y lo que se viene. El apóstol Santiago dice que la fe falsa o sin obras, las obras son el resultado de mi amor al Señor, está muerta. Y una fe muerta no va a ayudar a nuestras congregaciones, a las iglesias del Señor. Y por eso digo que no hay un momento mejor que este para nosotros ayudar, los pastores, los líderes, ayudar a la gente, al creyente, ¿a qué? A desarrollar una fe real. ¿Y cómo es esa verdadera fe? Porque es más que palabras. La fe no se trata tanto de lo que haces, sino de lo que decís. Dice que el Señor dijo, anda, tu hijo vive. ¿Qué había en la palabra del Señor? La convicción, la seguridad, la certeza de que su palabra se iba a cumplir. Entonces, ahora pensá un poco en esto. Alguien como Dios, tan grande como es nuestro Señor, porque es grande, ¿verdad? No es posible que pueda entrar a tu vida sin que Él la cambie por completo. Por eso cuando dices, yo tengo a Dios, ¿dónde lo tenés? ¿En qué bolsillo? ¿Dónde lo tenés? ¿En qué bolsillo lo metiste? Porque un Dios tan grande, es imposible que, digamos, que viene a nuestras vidas y no la cambie. No haya una transformación. Pero no una transformación de cambié, ahora estoy mejor, ahora voy mejor, ¿eh? Voy mejor. No se trata de eso. Porque si vos agarras un cable de electricidad de 220, vos vas a saber al instante que agarraste un cable de 220. Ahora, me refiero si lo agarraste donde no tiene donde está pelado. Ahora, lo mismo es cierto para tu relación con Dios. Si vos decís que tenés una relación con Dios, pues entonces tiene que verse en los cambios, las transformaciones de vida, permanentemente estamos siendo transformados si es que tenemos una relación con Dios. Te voy a repetir otra vez, si vos agarras la punta de un cable pelado de 220 voltios, vos vas a saber que agarraste un cable pelado. Si vos decís que vos tenés una relación con Dios, que Dios está contigo, bla, 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 se tiene que ver, tiene que pasar algo en tu vida que es transformación, más transformación, más transformación, más limpieza, más cambio. Porque el Señor cambia el total de nuestra vida, no solo cambia el intelecto. Entonces la verdadera fe es más que una verdad a la que vos crees. Porque la fe crea la verdad, pero la pone en práctica. Entonces, nosotros podemos tener el 100% de razón en todo lo que creemos y lo decimos y lo declaramos, bla, bla, bla. Pero, ¿es una fe bíblica o está muy lejos esa fe bíblica? Entonces, te voy a pedir que vayas al libro de Santiago por un momento en el capítulo 2, versos 19 y 20. Santiago capítulo 2, versos 19 y 20. Ahí nos da un gran ejemplo de esto. Un ejemplo bien gráfico, bien definido. Esto lo iba a leer en otra versión. Dice, dices que tienes fe porque crees que hay un solo Dios. Incluso los demonios creen esto y tiemblan de terror. Dice, qué tonto. ¿No podés ver que la fe sin obras es inútil? Entonces, si uno tiene solamente la buena doctrina, se queda con la buena enseñanza, lo más probable es que eso paulatinamente, poco a poco, te va a sacar de la fe práctica, de la fe activa, y te va a conectar con una compañía de espíritus que no quisieras en tu vida. Y poco a poco se va volviendo religioso. Las cosas son hechas sin el Espíritu de Dios.
¿Y dónde está la fe que te va a sostener en tiempos difíciles? Pastor, ¿más difíciles que lo que ya hemos vivido? Ajá. Dentro de poco, Dios mediante, vamos a estar hablando con la ayuda del Señor, si el Señor nos dispone otra cosa sobre esto. El último avivamiento que viene sobre la tierra antes que el Señor venga, y luego vamos a hablar también de la venida, o sea, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es exactamente la fe verdadera? Es más de lo que decimos, es más de lo que sentimos y es más de lo que creemos en sí mismo. Es qué hacemos con el uso de la fe. Y acordate que Dios dice que nos repartió a cada uno de sus hijos una medida de fe. Tú la tenés, yo la tengo. Así que nosotros aquí te estamos enseñando los hechos bíblicos y te damos las herramientas para aplicar lo que estás aprendiendo. En qué se transforma eso? En un cambio de vida. Si tú decís que tenés a Dios en tu vida, algo tiene de diferente que verse que no se veía. Permanentemente el proceso de transformación va avanzando en tu vida. Y entonces el proceso de transformación te lleva a un nivel mayor de unción, de sabiduría de Dios, en señales, poner los dones a trabajar y que Dios te use a través de los dones, porque el lugar se está vaciando y Dios está colocando de lo de él y lo activa. Nosotros te damos las herramientas para aplicar aprendiendo. Te enseñamos la palabra, ahora el asunto es qué haces con la palabra. Este hombre dice que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero si vos no aplicás lo que estás aprendiendo, no permitís que el Espíritu Santo haga ese trabajo en tu vida, es peligroso. Porque la letra, la doctrina, te va a liquidar, te va a conducir al orgullo y al juicio de Dios, porque te va a llenar la cabeza de papelitos, vas a saber mucho de Biblia. Pero acá tenemos una sociedad que está necesitada de gente que sea transformada, que Dios pueda fluir a través de ellos, y eso es el trabajo de la iglesia en este momento. Entonces nosotros, nuestro trabajo pastoral, es ayudarles a ustedes a desarrollar una fe como esa, una fe práctica, una fe activa, no decir tengo fe. No sirve para nada decir tengo fe. ¿Y fe en qué? Porque la fe se vive. La fe se vive y se camina en fe. Por lo tanto, es algo que tiene movimiento, que ejecuta acciones. ¿De dónde? Lo que vas viendo en la palabra que Dios te va hablando, lo que estás aprendiendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Verso 51. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, dice, y le dieron nuevas, o sea, noticias, diciendo, tu hijo vive. ¡Wow! Imagínense a ese hombre. Pero este hombre, pensá primero, creyó sin discutir. Y acá quiero enfatizarte esto un poquito. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. No se paró a discutir con el Señor. ¿Y será que si voy y bueno, y se murió? ¿Y será, Señor, y estás seguro vos? ¿Por qué no venís otra vez? No. El Señor le dijo, está, ya me lo dijiste 2 veces. Ahora andá vos. El Señor ya te escuchó la oración, mi querido. El Señor ya escuchó tu petición. El Señor ya escuchó tu clamor. Ahora dice, andá. Tu hijo vive. Tu situación puede ser cualquiera que vos puedas mencionar en esa. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Pero no se quedó a discutir. Dice que se fue hacia la casa. Y en el camino lo encuentran los empleados, contentísimos, locos de la vida, salieron a recibirle, le dijeron, tu hijo vive. Él llevaba puesta una fe instantánea de que iba a llegar a la casa y su hijo estaba vivo, porque le creyó al que tenía el poder para hacer eso. ¿Y no será el mismo Jesús al que este hombre fue, el mismo Jesús que tú y yo tenemos? ¿Será el mismo o no será el mismo? Quizás de nombre sí, pero en los hechos capaz que no. Este hombre recibió lo que había ido a buscar, aunque con motivo equivocado, pero no lo recibió a la manera que él quiso. ¿Qué quería él? ¿Cuál era la manera de él?
La manera de él era que Jesús dejara lo que estaba haciendo y fuera con él hasta la casa y lo sanara al hijo. Jesús no hizo eso. Él recibió porque creyó y recibió a la manera de Jesús. ¿Se acuerdan, para aquellos que leen la palabra, allí cuando aquel general Naamán, que tenía lepra, fue para ver, se hizo un largo camino para ver al profeta, y se había hecho la película en su cabeza mientras iba tanta cantidad de kilómetros, él se hizo la cabeza de que él dice, bueno, voy a llegar a la casa del profeta, el profeta ahora me va a recibir y va a poner las manos sobre mí y yo voy a ser sano. Él tenía lepra, fue que si fuera un cáncer. Cuando llega allá, con toda esa película, esa expectativa de que el profeta no sale ni le ve, nunca le vio la cara al profeta y le mandó al ayudante allí. Dijo, anda a decirle que se tire 7 veces en el Jordán, un río todo barroso. Está hablando de un tipo que tenía de alta sociedad, que venía con un séquito grandísimo de personas. Dijo, anda, tirate 7 veces en el agua aquella sucia ya. Es como te dijera, tirate en la cantera ya, 7 veces y cuando salga estás sano. Pero él se había hecho la película y él se calentó, él se enojó. Él se enojó. Él se enojó porque Dios no lo iba a sanar como él se había planteado que tenía que ser sano. Pero allí había una chica judía, empleada, que le dijo, le explicó, si el profeta dice te pidiera una cosa muy grande, ¿no la harías? Sí, claro que sí. Pero acá, ¿qué te pidió? Algo simple. Andá, tirate al agua, esa con barro, y cuando salgas tu piel va a quedar sana completamente como la de un niño. Bueno, él fue al final y lo hizo. Y a la 7ª vez como salió estaba sano. No es a la manera que a vos y a mí se nos ocurre que Dios va a obrar. Nosotros quisiéramos, y claro que sí, no nos gusta. Queremos que se haga de esta manera, en este tiempo, y de esta forma, y con esta persona, y a través de esto. Cuando Dios no lo hace, nos enojamos. Pero en este hombre nos deja, por algo está el descrito este relato. Este hombre creyó sin discutir, tenía una fe instantánea, se activó su fe. Y aunque ni fue con la motivación correcta, ni se hizo como él esperaba que se hiciera, pero él tomó la actitud súper correcta. Él creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó? Vino el resultado, recibió lo que fue a buscar. No de la manera que él se había hecho la película, sino a la manera de Jesús. Y Jesús deja claro, ¿verdad? Una cosa. Él puede sanarnos inmediatamente de persona aquí a persona, o puede sanarnos a distancia. Ahora, esto no justifica, mañana volvemos a reunirnos todos, que tú te quedes en tu casa, total, el Señor me sana de acá. No, porque Él habla de un cuerpo de Cristo. Pero sí dice que tiene la autoridad y el poder, deja esta enseñanza, que puede hacer las obras a distancia, porque para Él no hay problema ninguno. Nosotros tenemos que tomar lo que Él dice para ponerlo en práctica y orar por otros y declarar sobre otros, soltar la palabra de Dios, pues el que hace el milagro es el Señor. En el verso 52, entonces el hombre, cuando se encontró con sus empleados, le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor el hijo? Y le dijeron, ayer a las 7 les dejó la fiebre. Entonces imagínate la distancia. Estaba todo fríamente calculado. En el momento que él cree, ya el hijo fue sanado. Después, ir desde donde estaba Jesús a su casa fue solo un trámite. Tenía que regresar allá. Pero el milagro estaba hecho. Cada vez que Jesús habla y alguien le cree, sucede lo que pide. Vamos a preguntarnos por qué a veces no suceden cosas. Repito, y acá tenemos este caso en particular, que este hombre fue a Jesús pero con la motivación incorrecta, aunque la necesidad es real, pero tenía su película hecha de cómo debería su hijo ser sanado. Porque él era un oficial, era un alto cargo, importante.
Y, shh, Jesús no se lo mencionó, pero con la forma en que lo trató, acá la autoridad soy yo, dijo Jesús. Y si vas a querer que tu hijo se sane, es a mi manera. Ahora, ¿cómo querés tú recibir? ¿Cómo quiero yo recibir? ¿A la manera de qué? ¿Qué película te has hecho? ¿Qué falsa fe has estado usando para que Dios intervenga en tu vida? ¿Qué película te has hecho? Pregúntate qué película te has hecho, de cómo Dios debería obrar en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en no sé, en lo que sea. Es medio tonto, ¿verdad? Que te voy a decir, pero si tú quieres ver para afuera, estás en tu casa y quieres ver para afuera, y bajas la persiana, ¿cómo se llamaría eso? ¿Verdad? Sin comentario. Pero tú quieres ver a Jesús obrar. Tú quieres que pasen cosas y quieres ver cosas que no... Pero ¿por qué baja la cortina en tu vida? Porque si no se hace a mi manera, como yo quiero y de la manera que yo quiero y en el tiempo que yo quiero, ahora vos fíjate lo que Jesús hizo acá. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. La fiebre decía de haber sido muy alta, a que si estaba a punto de morir, quizás fuera por una infección o por lo que fuera, no sabemos qué exactamente. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando Jesús declara la palabra, cuando nosotros oramos por una condición en la vida de una persona, o aún por tu propia vida, ordenale que te deje y se vaya. Dice que la fiebre le dejó. La fiebre lo tenía atrapado. Había atrapado su cuerpo a través. Acuérdate que la fiebre es un síntoma de algo. La fiebre tuvo que volar. El espíritu que promovía la fiebre fue removido. Entonces, cuando tú le hablas a una condición de tu vida o de tu familia o de lo que sea, ordenale que deje y que se vaya. No una. En el caso de Jesús, una sola vez. Muchas veces los espíritus son y hay que estar hasta que se va. Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. A ver, querido, querida, una vez, ¿cómo es o qué es la dimensión de Dios para tu vida? O sea, decimos Jesús, Dios, Espíritu Santo, pero ¿realmente tiene sustancia lo que estás diciendo en tu vida? ¿Realmente te has encontrado con el Señor? ¿O te acostumbraste, es un léxico, una forma de algún lenguaje evangélico, cristianoico, que estás acostumbrado a hablar así y nada más, pero no tiene fundamento? Acordate, te lo voy a volver a repetir, creo que es la palabra para esta noche. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. La fiebre le dejó. Ordena la situación que se vaya. Ordénale. Pero hay más todavía. De Jesús siempre hay que esperar más. Vemos muchas veces que el Señor le dijo a algunas personas, tu fe te ha hecho sano, tu fe te ha hecho salvo. Lo sanaba y también lo salvaba. Entonces, mira lo que pasó. Verso 53. El padre, el chico, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Cuando él creyó, escucha bien ahora, cuando este hombre creyó, no solo recibió a su hijo de vuelta a la vida sano, sino que dice, creyó él con toda su familia. De Jesús siempre hay que esperar más. Cuando Jesús habla, siempre hay que esperar más, aparte de lo que hayas pedido. Porque el Señor sabe el plan que tiene con lo que vaya a acontecer en tu vida. La familia de este hombre también fue alcanzada para Jesús. ¿Recuerdan el hombre que estaba, el carcelero aquel de Filipos, que estaba custodiando a Pablo?
Dice que cuando vino todo lo que pasó allí, el terremoto, dice que creyó él con toda su familia y se bautizó. De Jesús siempre hay que esperar más. Nunca limites al Señor con solo lo que le vas a pedir. Porque Él tiene un plan. Te sana sí o te salva, pero además te agrega otras cosas que tienen que ver con el plan que Él tiene para tu vida, tu familia y tu ministerio y tu servicio a Dios. Siempre espera más del Señor. Siempre espera más. ¿Podés decir amén? Siempre espera más. El padre entonces entendió que en aquella hora, la misma hora, exacto momento, no hubo distancia. El momento que Jesús dijo, anda, tu hijo vive, en ese momento exacto, la sanidad llegó a la vida de ese chico. El Señor ha soltado palabras sobre ti, no sé, la infinidad de veces. El Señor ha declarado sobre tu situación, infinidad de veces. ¿Qué has hecho tú? ¿Cuál fue el secreto para todo esto que pasó en la vida de esta familia, este hombre y toda su familia? Y acordate, era un hombre importante, que a su vez iba a influir sobre gente importante, socialmente hablando. Era un oficial del rey, una persona de influencia. Creyó él y al momento de creer él, le trasladó, indirectamente, pero le trasladó a su familia la misma confesión. Ya, fue a causa de un milagro, de una... Sí, no importa. Pero creyó. Perdón. ¿Crees con fe verdadera o con fe no verdadera? No es un creer liviano, no es un creer superficial, no es, repito tantas veces, no es un decir sí creo. Ahora, uno puede entrar a estudiar el nombre de Dios y no hay manera de explicarlo sino de lo sobrenaturalidad. Es la única manera de que uno pueda entender y lo sobrenatural de Dios, que Dios es una persona sobrenatural, aunque no se entiende perfectamente, no puede ser recibido desde el ámbito solo natural. Todo su mover, todo lo que es la creación completa, total, está sostenida por la sobrenaturalidad de Dios. Entonces todo el actuar de Dios, toda la operativa, el funcionamiento, la manera en que Dios se mueve, es sobrenatural que se aplica en lo natural. Claro que sí. Lo vemos, son resultados en lo natural, porque Dios sabe que somos seres que tenemos una naturaleza humana, ¿sí? Además de la espiritual. Quiero llevarte ahora a lo que dice esta palabra, el verso 54 dice, termina el capítulo 4 diciendo, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Era necesario dos? Sí, era necesario, por el plan que el Señor tenía en Galilea. ¿Qué pasa ahora? Capítulo 5 entramos y dice, mirá qué interesante, después de estas cosas, después de todo lo que vivió con la mujer samaritana y con este hombre, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a participar de la fiesta, subió a Jerusalén. Dice subió porque venía, donde está situada Jerusalén hay que subir solo por un camino, no viene en plano, pero el resto de los caminos que llevan a Jerusalén son todos en repecho, vamos a decirle así para que se pueda entender. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Me llamó la atención y me puse a investigar, a preguntar. Y cuando hablamos de 5, es el número de la gracia. La palabra Betesda
es un vocablo en el idioma arameo que significa casa de gracia. Interesante, ¿no? Interesante. Jesús llega a ese lugar a manifestar su gracia. No es una casualidad que en ese lugar el Señor hiciera las sanidades que hizo, la sanidad que hizo, también en una persona, como lo vamos a ver, pero de la manera que lo hizo y en las condiciones que estaba en ese lugar. Ahora, es interesante porque dice la última parte del verso 3 y todo el verso 4 no se encuentra en los originales manuscritos más antiguos. Interesante, ¿no? En esto yacía una multitud de enfermos, dice, allí en ese lugar, ciegos, cojos y paralíticos. Presta atención a esto. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si uno lo mira así nomás, obviamente que si está como un agregado, es una explicación de que allí pasaba a pesar de todo algo sobrenatural. Algunos opinan que era un movimiento de las aguas que se daba ocasionalmente, allí un aguas de manantial, había un manantial intermitente. Independientemente del origen de este asunto, del fenómeno, había un testimonio allí de que había gracia de Dios sanando gente, porque si no la multitud no iría a ese lugar. Dice que los enfermos estaban allí por cantidades. ¿Por qué iban allí? Ahora, el relato parece, el relato no tiene mucho que ver con el lenguaje exactamente bíblico ni siquiera del apóstol Juan. Y si lo miramos así, también veríamos como que un factor injusto. Solo el primero que entrase se sanaba. Y dice que el ángel venía de tanto en tanto. O sea, ese mover de las aguas, ese agitar de las aguas. Ahora, ¿qué tipo de agua sería que sanaba todas las enfermedades, cualquiera fuera, instantáneamente, al primero que se metiera, no importa cuál? Interesante también esto. ¿Qué tipo de agua especial era? O era el agua o lo que se movía. Allí había algo sobrenatural, obviamente, que ocurría. Por lo cual, Jesús llegó ahí. Y Jesús llega y atiende, va hacia una persona que era, digamos, el caso más destacable, porque aparentemente era el único que estaba solo, aparentemente, no tenía, obviamente, quien lo metiese en el agua, él lo dice después allí. Los demás podían correr, imagínate, hasta un ciego, le dice, bueno, mira, enfocá para allá derecho y tirate al agua porque ahí está el estanque o la fuente. Había enfermos de todo tipo, cojos y paralíticos, como este hombre. Pero este hombre obviamente estaba tirado en el piso y no tenía quien lo metiese adentro. Entonces, quién sabe lo que pasaba por la cabeza de este hombre. Este es un caso particular, Jesús fue a él por ese caso particular. Este hombre hacía 38 años que estaba enfermo, no que estaba 38 años al lado de la fuente, no, 38 años que estaba enfermo, que estaba paralítico. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, yo siempre he usado mucho esta frase, ¿no? La pregunta, ¿querés ser sano? Parece una pregunta del Señor fuera de lugar, no parece ser el Señor el que preguntara esto. ¿Por qué Jesús hizo la pregunta? ¿Había alguien que dudara que este hombre quería ser sano? Si este hombre volvía repetidas veces, cuando se sabía que el ángel, o el supuesto ángel, o el movimiento de las aguas fuera como fuera, este hombre venía reiteradas veces allí con el anhelo de que en algún momento alguien lo pudiera ayudar y meterlo al agua para que se sanase. ¿Alguien podía dudar de que este hombre no quería ser sano?
por qué Jesús le hizo esta pregunta. ¿Por qué el Señor te hace la pregunta a ti si realmente querés recibir de Él lo que estás pidiendo? La primera cosa, este hombre tenía la atención en el agua, en el estanque, la fuente. Y en la desesperación, su mirada estaba en la desesperación de que alguien lo empujara dentro del agua, lo tirara dentro del agua para que se sanase. Ahora imagínate, cuando Jesús se le acercó, este hombre habrá pensado, wow, acá está mi solución, este hombre grande me va a ayudar, me va a tirar dentro del agua y voy a ser sano. Lo primero que Jesús hace es que fijar la atención, llamar la atención de la persona, como lo hizo con la samaritana, ¿se acuerdan? El Señor necesita captar nuestra atención antes de hacer una obra en nosotros, porque si no, jamás será apreciada. Jesús, la primera cosa que quiso con este hombre es que fijara la atención en su persona. La segunda cosa, haciendo que el hombre se diera cuenta de un sentimiento de completa necesidad que él, Jesús, podría suplir. Y la tercera cosa era despertar en el corazón desesperado de ese hombre la esperanza de una sanidad, como ocurrió allí, podemos ver en Marcos capítulo 10 y verso 51, algo bastante similar a este hecho. Ahí imagínate cómo esté trabajando la palabra de Dios en tu vida en este momento, frente a tu necesidad. Había un ciego, ¿se acuerdan? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué querés que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Captar la atención. Que la atención esté centrada sobre la persona que puede dar la solución definitiva. Este hombre tenía la atención en el agua y mirando a las personas, alguno, ¿quién lo podía venir a ayudar para meterlo en el agua? Ahora te hago la pregunta, ¿dónde está la atención? ¿Dónde está centrada tu atención? Frente a la necesidad que tenés hoy, no importa cuál. ¿En dónde está centrada tu atención? ¿En a ver quién te puede ayudar? ¿En a ver quién te puede dar una manito? ¿En a ver quién te puede hacer el aguante? ¿La atención capaz está centrada en ti mismo? ¿La atención capaz que está centrada en que algo milagroso, algo sin que vos tengas que intervenir suceda? ¿O tu atención está centrada en terceras personas? ¿Dónde está centrada tu atención? ¿Tiene el Señor toda tu atención o es parcial? ¿O es conveniente la atención que le das al Señor? Y cuando no te ayuda o no te atiende como vos querés, te enojas. Ahora fíjate qué pasó aquí. La respuesta que el hombre le da, cuando Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? No contestaba. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, sí, Señor, quiero ser sano. Y comenzaría a gritar, ayúdame, acá estoy. Este hombre que dijo, Señor, le respondió el enfermo, por lo menos lo reconoció como Señor. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. La respuesta del hombre no contestaba la pregunta de Jesús. Porque él estaba pensando que había una sola manera de recibir lo que él necesitaba. Como este hombre, el oficial del rey. Jesús quería mostrarle que había otra manera, la correcta, la que nunca jamás iba a necesitar volver a ese lugar. Este hombre estaba aferrado a ella, a que el agua, y alguien y entre tanto que yo voy, y ese otro desciende antes que yo. Claro, el tipo se iba arrastrando, que iba a meterse dentro del agua antes que la multitud que había ahí. Este hombre no respondió a la pregunta como debía, porque la atención no estaba centrada en Jesús, la atención estaba centrada en otra solución, parecida, con apariencia quizás sí, milagrosa, sobrenatural,
pero no había recibido nada en todos estos años. Yo te pregunto a ti, los años que llevas en ese problema, en esa situación, no importa la que sea, ¿sabés qué pasa? El Señor está todavía tratando de captar tu atención. Que pongas toda la atención en Él y que te aferres a Jesús. Que respondas correctamente a la pregunta que te hace. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser libre? ¿Querés ser próspero? ¿Querés ser bendecido? ¿Querés servirme? Y tu respuesta, ¿qué ha sido? Sí, pero sí, yo creo que debería ser de esta manera, porque a mí me parece, porque... Claro, no estás contestando a la pregunta. La manera que este hombre pensaba no era la manera que el Señor quería hacerlo. Ahora, la manera exacta y correcta de recibir lo que por años no recibiste, o porque te planteaste recibirlo de una determinada manera, el Señor va a insistir de vuelta a hacerte la misma pregunta. Hoy, esta noche, ¿querés o no querés? Pero el Señor va a tener que tener toda tu atención. No es, sí, 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 Señor, yo quiero. Está ahora, sí, ahora. No, no, para. Tu atención tiene que centrarse absolutamente en Él. Y Él lo va a hacer a su manera. Tú estás pensando que venga la respuesta por acá, por allá, que venga fulano, que te hagan esto, que hagan lo otro. Deja toda película, borrá, tirá todas las películas que te hiciste en la cabeza de cómo vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Lo que necesitas. Lo que con urgencia estás necesitando. Este hombre, como tú y como yo, lo primero, Jesús podía haberlo sanado instantáneamente, sin hacerle pregunta ninguna. Pero esto hubiera vuelto a repetirse de otra manera. Jesús lo primero que llama antes de hacer el milagro es captar la atención. ¿Tiene el Señor Jesús la atención de tu vida? ¿Total? Entonces, es interesante poder entender esto. Es interesantísimo. Muchas veces tomamos la lectura a la liviana, pasamos de largo y seguiremos seguir leyendo. Oh, mirá qué pasó. Para. El milagro llegó a la vida de este hombre, pero no a la manera que él, hasta que no tuvo toda la atención del Señor. Cuando tuvo la atención y vio que no, la respuesta, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, como fue lo del hijo del oficial, y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo quiero dejar por aquí hoy. Creo que si querés recibir de parte de Dios, ya tenés dos ejemplos bien claros aquí, más que claros, mucho más que claros, de que no es a tu manera, no es como te lo hayas planificado en la cabeza o otro te haya dicho cómo deberían ser las cosas, sino como el Señor dice en su palabra, a la cual necesitamos creerle. Es a la manera de Dios. El poder está en la palabra que el Señor suelta. ¿Y por qué todavía? Bueno, ¿por qué este hombre tuvo 38 años ahí? ¿Por qué cuántos de esos 38 años, quién sabe cuántos años, quizás fueron todos los años que iba, o lo llevaban hasta ese lugar y lo tiraban ahí y quedaba tirado al lado y no podía entrar? ¿Cuántos años llevas en tu problema? ¿Cuántos años llevas en tu situación? El Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere usarte para su gloria. El Señor quiere tomar el control definitivo de tu vida. Pero primero necesita tu atención. Y acá es absolutamente, no hay edad en Cristo
No son años de oficio, no son años de ministerio. Acá estamos hablando de personas, seres humanos, que somos, además de hijos de Dios, que tenemos necesidad del Señor. Pero repito, Dios no hace nada si antes primero captar nuestra atención. Porque lo que Él va a hacer, ese milagro, va a trascender directa e indirectamente a muchísima gente. Acordate que el oficial del rey, él, su hijo y después toda su familia. Imagínate cuántos más fueron alcanzados por el testimonio de este hombre, como lo de la mujer samaritana, como lo de este hombre. ¿Cuánto va a afectar lo que Dios haga en tu vida? Pero acordate, es a la manera de Él. El Señor nunca te va a dejar sin estar buscándote, llamando tu atención para hacer el milagro. Padre, en esta noche damos gracias por haber podido soltar esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amas. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra cómo es tu obrar, cómo es tu accionar. Eres tan misericordioso, eres tan benevolente, Señor. Es tan lleno de gracia, tan lleno de favor, Señor, que quieres llamar primero nuestra atención. Y ahora podemos decirte en esta noche, Señor, tú tienes nuestra atención. Acá estoy. Lo he intentado por mis propios medios. He estado poniéndome atención, Señor, en otros lugares, en terceras personas, en que me ayuden de acá, en que me ayuden de allá. Señor, yo hoy decido fijar mi atención en tu palabra. Y aunque haya venido, Señor, muchas veces a ti con el motivo equivocado, y aunque haya hecho, Señor, en mi mente la forma en que debería recibir, yo renuncio a eso. Yo, Señor, vengo a ti para que vos hagas en mi vida, con mi vida, de la manera que vos has planificado, porque esto tiene luego, Señor, una consonancia con muchas personas, Señor, a través de mi vida y a través de mi familia. Padre, gracias en esta noche. Yo declaro esta palabra, Señor, no solo de sanidad física, sino de sanidad emocional, sino de transformación de vida. Señor, de ministerios que se levantan, de gente que sale, Señor, de la ceguera espiritual, porque tú le has captado la atención, Señor, para poder tomarlos y usarlos para llevar el reino de Dios, Señor, y extender el reino de Dios en nuestros lugares donde no nos estábamos dando cuenta, sea en el área diaria, laboral, familiar, de vecinos, de familiares. Padre, no nos estamos dando cuenta que aún así hay un fluir a través de nuestra vida. Padre, tú no haces las cosas sin propósito. Tú sanas, tú libras. Muchas gracias en esta noche. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Y ahora te ruego que guardes en completa paz a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Un descanso reparador, un descanso, Señor, donde tu presencia sea la que gobierne la atmósfera del hogar. Señor, el sueño sea guardado por ti, por tus ángeles. Señor, ninguna cosa extraña del enemigo ni en sueños a la mente pueda venir a perturbar absolutamente nada en la vida, Señor, de mis hermanos que están creyendo esta noche con todo su ser. Se ha guardado la habitación, la casa donde viven, todas las pertenencias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, sé que así será, así lo declaro y así queda hecho, papá, porque tú, Señor amado, te mueves a favor de tus hijos. Sean bendecidos, queridos hermanos, con toda bendición de lo alto, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos vemos Dios mediante el jueves a las 9 de la mañana para la clase, la enseñanza del grupo 3, pero por ahora pueden participar todos, ser edificados, ser bendecidos. Si estás en tu casa, levántate temprano, participa, métete a recibir del Señor. Y luego el sábado, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Comparte esto, expándelo, extiende el Evangelio, compártelo con todos, que puedan ver este video. Mándalo, no sabemos lo que el Señor va a hacer, solamente dejemos que el Señor lo haga. Dios te bendiga.